Muy buenas chicos y chicas, en este tutorial les voy a enseñar a fabricar un nuevo modelo de hormiguita, que es esta que están viendo acá. Los materiales que voy a usar es alambre de aluminio de 1,5 mm, mi juego de alicate. Vamos a usar 5 abalorios, como los que están viendo acá, de distintas medidas, algunos de ellos. Por desgracia chicos, no me quedan más abalorios de esto, así que con un gran pesar voy a tener que desmontarla, cortarla y desmontarla y volver a hacerla otra vez, para que ustedes puedan aprender a cómo fabricar algo así. Así que nada chicos, empezamos. Para empezar a hacer la hormiguita, vamos a empezar a hacer las patas, ¿vale? Les comento a los que son nuevos en el canal, los que no están suscritos, que la técnica que uso con los alicates siempre es la misma, ¿vale? Esta técnica la podemos extrapolar a cualquier bicho. Y por aquí les voy a dejarle una tarjetita, un link con los tutoriales de todos los bichos que actualmente hay en el canal. Vamos a coger nuestro alicate de punta redonda, nos vamos a poner en la punta del alambre, vamos a girar las patas. Esta más o menos mide cerca de unos 8 centímetros, pero ojo con el detalle que les voy a decir. No tienen que dejar las patas a la misma medida que estoy haciéndola yo, porque yo no sé qué tipo de abalorios son los que van a usar ustedes, ni el tamaño. Entonces nosotros siempre nos tenemos que adaptar y adecuar a los abalorios que usemos. No es necesario que sea de este tamaño, puede ser más chiquitita. Así que nosotros tenemos que más o menos proporcionar las patas a lo que es el cuerpo del bicho. Que quedan más largas, pues la próxima que hagan le hacen las patas un poquito más cortas. Que quedan más cortas las patas, pues las hacen un poquito más largas y así van jugando, ¿vale? Esta más o menos se la voy a dejar de 8 centímetros, más o menos, al ojo. Una cosita así más o menos. Vamos a doblar. Nos vamos a meter acá otra vez. Y vamos a repetir esto mismo 6 veces. Y volvemos a ganar aquí. Usamos siempre esta como referencia para la altura. Volvemos acá otra vez a hacer lo mismo. Y así. Es bastante fácil, chicos. Les vuelvo a decir, los que son nuevos, los que por primera vez están viendo este tutorial y me están conociendo, la técnica que uso es esta, siempre es la misma. Y simplemente chicos, los invito a suscribirse al canal si quieren aprender más. Y los que ya están suscritos, pues practicar mucho chicos con los alicates. Es el consejo que más les doy. Practicar mucho con los alicates. No tengan miedo a equivocarse, ya que eso es lo que los va a hacer, entre comillas, pulirse y les va a enseñar. Si se dan cuenta, es bastante fácil. Y simplemente tener el control con los alicates y ya está. Ya. Una vez que la tengamos así, tengamos las 6 patas, vamos a coger el alicate y vamos a cortar. Yo voy a coger más o menos cerca de unos 50 a 60 centímetros de alambre. Siempre les digo chicos de que
es mejor que vayamos sobrado con el alambre a que nos falte. Porque ya si nos queda corto, pues es más coñazo. En cambio, si sobra alambre, pues simplemente se corta. Vamos a meter el alambre por cada uno de los agujeritos. Lo vamos a calcular así más o menos, que quede por la mitad. Más o menos. Vamos a cerrar acá y vamos a repartir. Así. 3 patas por lado. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar esto y le vamos a darle un par de vueltas. Importante el dato que les voy a darle ahora. ¿Cuántas vueltas son las que les tenemos que dar? Eso va a influir según los valores que tengamos. Les muestro la parte de abajo de la hormiga para que se den cuenta. O sea, este alambre me tendría que llegar hasta acá. Lo suyo es hacer lo siguiente, escoger los valores que tengamos, los colocamos en filita, distribuyendo más o menos cómo van a ir en el cuerpo, y vamos a calcular más o menos al ojo de que obviamente las patas tienen que ir más o menos por el centro de la hormiga, casi por la mitad de la hormiga. Entonces tengo que calcular que este alambre tiene que pasar esta parte de acá y meterse por dentro. Entonces lo enrollamos. Eso son mañas mías los que les estoy enseñando, pero que ustedes lo pueden dejar suelto. No va a influir en nada. Esto yo lo hago así porque queda más firme. Yo esto se lo voy a dejar así, para que se den cuenta de que tampoco es tan necesario hacerlo de esta forma, aunque les vuelvo a decir de que yo lo dejo de esta forma porque queda más firme. Vale, una vez que ya la tengamos cerrada, vamos a coger el alicate de punta redonda, lo vamos a meter acá y vamos a obligar esto a que se abra un poquito. Así. Vamos a separar todas las patas. Vamos a separar todas las patitas. Y ahora vamos a coger alicate de punta plana y vamos a girar las patas y se las vamos a cerrar. Nos vamos a ganar aquí. Vamos a girar. Así. Nos vamos a pegar lo que más podamos al cuerpo. Vamos a peinar la pata y le vamos a cerrar las puntas. Así, chicos. Esto mismo se lo vamos a hacer a todas las patitas. Me salto esta parte, chicos. Ya, una vez que le tengamos todas las patitas así dobladas, vamos a coger alicate otra vez. En este caso les recomiendo que usemos estos dos tipos de alicate. En el caso que no los tengamos, vamos a usar este, vale, pero nos van a hacer falta dos, o sea que buscarse la vida, y si no pueden, pues doblar aquí las patas como ustedes puedan. Vale, yo voy a hacer lo siguiente, voy a meter este alicate aquí, me voy a pegar lo que más pueda al cuerpo. Voy a coger el otro alicate y me voy a ganarme aquí, pegado a este. Y por ahí voy a doblar la pata. Por aquí. Vuelvo a hacer esto. Me vuelvo a ganar acá. Y vuelvo a repetir lo mismo.
esto mismo a todas las patitas. Pero antes de seguir, antes de saltarme este paso, nos vamos a volver a ganar con los alicates por aquí, por la mitad de la pata más o menos, y vamos a doblar otra vez, así. Nos volvemos a ganar otra vez con los alicates, y esta vez vamos a calcular más o menos eso, el ancho de un dedo más o menos, una cosa así, como referencia, un poquito más corto. Les vuelvo a decir, tampoco influye en nada si queda más cortito o más largo, sí, da igual, más o menos por ahí, y volvemos a doblar. Ya, una vez que la tengamos así, vamos a repetir este mismo paso en todas las demás patas. Y como referencia, lo que siempre le suelo hacer yo, para que a ustedes les sea más fácil, para que queden todos los doblez a la misma altura en todas las patas, simplemente las junto, me gano con el alicate aquí y doblo aquí, así. Y ya sé que a esa altura es donde va el doble. Con el otro hago lo mismo. Y así de simple. Pues nada chicos, me salto esta parte. Una vez que le tengamos doblada ya todas las patitas, le vamos a meter los abalorios. Y aquí es donde se va a tener que morir. Me salto esta parte. O a lo mejor que ya por curiosos van a querer verla como la desmonto. Me da pena. Ya. Los abalorios y los bichos siempre tenemos que empezar por la parte de atrás. Siempre tenemos que empezar por la parte del culo. Entonces primero vamos a meter el culo de la hormiga. Después vamos a meter el otro. Metemos otro. Yo voy a meter aquí este que es más chiquitito, que es el que hace como especie de cuello, entre comillas, de la hormiga, y la cabeza. Una vez que lo tengamos así, vamos a separarlo y vamos a intentar, lo que les dije, intentar colocar las patas más o menos por aquí, siempre apretando esta zona, siempre intentando dándole ahí que queden firmes, vale, que no estén sueltos. Al menos se la dejamos una cosita así por ahí. Yo se lo voy a dejar una cosa así más o menos. Voy a pasar estos alambres para acá. Nos vamos a peinar. Los voy a pasar para acá. Y se los vamos a meter por aquí. Vamos a meter uno por aquí. Vamos a pasar el otro para el otro lado. Y aquí es donde esto se pone entretenido, porque tenemos que tirar, pero intentar conservar que esto siempre esté en línea recta, que no se doble ni nada. Entonces tenemos que ahí tener bastante tacto, tenemos que ir haciéndole presión y tirando los alambres
hasta que vayan a su sitio. Por eso les digo que va a quedar similar, no igual. Yo voy a intentar dejarla lo más parecido posible, pero puede que quede distinta. Similar, no igual. Bueno, yo lo voy a dejarla así. Ahora aquí, estos alambres como están sueltos, si se dan cuenta que hay espacios así, estos huecos, entonces lo que vamos a hacer para darle más presión a lo que es el alambre, los vamos a obligar así. Chicos, yo sé que muchas veces enseño de ciertas formas que a lo mejor no son las adecuadas. Esto que acabo de hacer, si ustedes no pueden hacerlo con las manos, hacerlo con los alicates, ¿vale? Yo estoy acostumbrado a trabajar con mis manos los alambres porque ya no me duele hacer tanta presión y doblar los alambres con las manos. Esto se los dejo a ustedes para el que no pueda hacerlo, pues que lo haga con los alicates, ¿vale? Aquí hacemos lo mismo otra vez. Así. Así. Que bien apretado. Así, chicos. No sé si se ve en la cámara. Así. ¿Vale? Una vez que tengamos esto así, vamos a pasar estos alambres por aquí. Así. Los vamos a pasar para abajo. Los vamos a cruzar. Así. Y nos vamos a volver a pasar para acá. ¿Vale? Los cruzamos, pasamos uno para acá y el otro para el otro lado. Y ahora nos vamos a ganar aquí. Así. Vamos a doblar. Y ahora, chicos, aquí me voy a ganar una cosa así también. Un anchondeo. Esto lo que voy a hacer ahora son las pinzas que tienen la hormiguitas. Se las podemos dejar más largas, más cortas, eso ya elección de cada uno. Se las voy a doblar así. Y ahora esta vamos a doblar el alambre así. Y se la vamos a meter para acá. Y se la vamos a sacar para el otro lado. Vamos a tirar. Y se la vamos a dejar así. Hacemos lo mismo con la otra. La regulamos así. ¿Vale? Una vez que las tengamos así, vamos a cerrar aquí. Me voy a ganarme aquí con los alicates y voy a girar. Y voy a girar. Así. Me gano acá y hacemos lo mismo. Vale. Una vez que la tengamos así, vamos a pegarle un tirón. Nos vamos a pegar lo que más podamos a la cabeza, que esté el alambre lo más pegadito aquí a lo que es la cabeza de la hormiga.
vamos a peinar los alambres, los vamos a dejar los dos juntitos. Vamos a coger el alicate y vamos a doblar hacia atrás, así. Y esto se los vamos a dejar ahí de momento. Voy a volver a coger el alicate y voy a volver a doblar las pinzas, pero esta vez se las voy a doblar así. Y con esta vamos a hacer lo mismo. Voy a ver por aquí y voy a doblar. Si esta la doblé hacia acá, la otra tiene que ir a la inversa, ¿vale? Así. Esto más que nada es para tener cierto orden con los dobles que hacemos. Una vez que tengamos esto así, nos vamos a ganar por acá. Vamos a volver a juntar estos dos, una cosita así más o menos, y se las vamos a doblar para adelante. Vamos a peinar la antenita, se las voy a cortar para dejar las dos iguales. Y voy a doblarle las puntas, así. ¿Vale? No sé si se ve en la cámara, así. Un pequeño doble y se las vamos a cerrar. Aquí las cojo y le hago un pequeño doble hacia abajo. Una vez que la tengamos así, le vamos a abrir las patitas. Le vamos a abrir todas sus patitas y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar las patas hacia abajo, así. ¿Vale? Todas las patitas hacia abajo. Ya, una vez que le tengamos las patas dobladas hacia abajo, nos vamos a venir al segundo doble que hicimos. Nos vamos a ganar aquí y vamos a doblar las patas hacia arriba, así. Una vez que le tengamos las patitas dobladas hacia arriba, vamos a volver a coger el alicate y de aquí vamos a doblar las patas ahora hacia abajo, así. Le vamos a regular las patas, las vamos a dejar bien en su posición. Se las voy a desplazar un poquito más hacia abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es abrirle las patitas estas hacia afuera, un poquito, así, un poquito, no mucho. Esta ha quedado con las patitas un poquito más cortas que la otra, pero lo que les dije va a quedar similar, no igual. Ya que yo siempre suelo trabajar prácticamente al ojo, no suelo trabajar con medidas ni nada, yo suelo improvisar. Le abrimos aquí la antenita y aquí le voy a volver a hacerle otro doble por aquí, así. Por la mitad, mira, por ahí. Lo suyo siempre es doblar las dos antenitas a la vez, para que queden más o menos las dos iguales.
Abrimos las antenitas, así. Le regulamos las pinzas, se las abrimos más, se las cerramos, eso ya es opción de nosotros. Yo se la voy a dejar así. Y ya está, chicos. Ahí estaría terminada la hormiguita. La hormiguita marrón. Ahí quedó bastante chulo y bastante bonito el diseño que hice. Me gusta bastante. Pues nada, chicos, ya estaría terminada nuestra hormiguita marrón, hormiguita común. No sé qué modelo o qué tipo de especie es, pero es una hormiga. Pues nada, chicos, dejadme en los comentarios qué otro bichito les gustaría que les enseñe a fabricar. Obviamente tampoco ser tan rebuscado, porque hay algunos bichos que no los puedo fabricar porque los modelos son bastante complejos y inventarlo a veces es bastante complicado. Pero bueno, ir dejándome vosotros vuestras ideas y qué cosas les gustaría que les enseñe a fabricar. Y chicos, antes de terminar el vídeo, les quiero comentarles algo muy importante, que es lo nuevo que se viene al canal, que es habilitar la opción de miembros del canal. Ya les avisaré cuándo lo voy a hacer. Chicos, lo que les voy a mostrarles ahora es un anticipo de lo que vamos a poder ver en la opción de miembros del canal. Esto que están viendo aquí, chicos, es una hormiga prácticamente a tamaño natural, porque es tan chiquitita que... Esto es lo más chiquitito que puedo fabricar actualmente con los alicates. Muy chiquitita. Miden cerca de entre 7 a 8 milímetros, más o menos. Comparada con esta, pues estas cositas son las que van a poder ver en la opción de miembros del canal. Y muchas otras cosas más, como las arañas hiperrealistas que fabrico. Y muchas otras cosas que les quiero enseñar a fabricar. Pues nada, chicos. Espero que les haya gustado este tutorial. Ya les voy a decir cuándo voy a habilitar la opción miembros del canal. Haré un vídeo con las cosas que vamos a ver en la opción de miembros del canal. Son muchas cosas, como telas de araña, arañas realistas, hormiguitas así, escarabajos, libélulas, pero todo a tamaño natural. Así que nada, chicos, me despido. Un fuerte abrazo a todos. Les comento también de que he recibido bastantes fotos de ustedes, de algunos de ustedes, así que pronto haré un vídeo con vuestras fotos. Así que el que llegue a hacer esta hormiguita, por favor, mandarme las fotos suyas. Así ya les mandaré un gran saludo también cuando haga los vídeos con las fotos de mis suscriptores. Y nada, chicos, me despido. Espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente. Chau. Y mira qué chiquitita.